Vale. Vale, muy bien, ya te veo por aquí. Ya me Perfecto. ves. Vamos a ver, te voy a mirar a dar la velocidad. A ver si te está dando todo el rato bien. A ver, hazme un cambio de escena. Sí, ese es el vídeo. Ahí. Vamos a ver. Vídeo en marcha. Ya sabes que siempre dando un poquito de retraso. Sí, pero me está dando la conexión todo el rato. Vale. Vale, perfecto. Pues ya bien, entonces, ¿te pongo en marcha? Cuando tú quieras, vamos al lío. Ahora que está el trasto ahí, Tengo un tracto ahora mismo aquí al lado que está pasando, fumigando. fumigando en las calles, a ver si pasa. Vale, vale, estupendo. Vale, de acuerdo. Pues espera, le voy a dar y así te digo yo que estás en directo. Vale, ya, vamos a ver esta parte. Perfecto. Ya está. Tengo que quitar. Vale, hasta luego, gracias. Chao, adiós. Bueno, pues ahora sí que sí, estamos por aquí. A ver, vamos a ver. Deciros que ahora mismo no veo si estáis. A ver si os vais conectando. Vamos a esperar un ratito para, a ver, voy a mirarlo. A ver. Vale, perfecto. Bueno, pues no estoy viendo los comentarios, ¿vale? Lo voy a dejar todo para el final. Y lo que quiero es desde aquí darles las gracias a los organizadores de esta iniciativa porque la verdad es que ha sido algo muy bonito y que nos ha ayudado a todos a estar un poquito más desconectados de lo que hay alrededor nuestra y de las cositas que están pasando que están fuera de nuestro alcance. A mí me ha servido mucho para evadirme y preparar esta charla con vosotros y un poquito estar acompañada en casa, que estos días sin hablar solamente con la familia tampoco es bueno. Bueno, pues siempre que hago una ponencia, a ver cómo vamos, si tenemos audiencia o no hay audiencia. Tengo aquí a Óscar al lado mía que me va a ayudar un poquito, ¿vale? Por si ve que algo se retrasa o no se ve bien. A ver cómo vamos. Vale. Bueno. Vale, pues esperamos un poquitín más. Y ahora ya sí estamos aquí. Vale. Pues la verdad es que, mira, si me veis, llevo una camiseta que me la he puesto para darle las gracias a todas esas personas que en un principio yo fui así, como todos sabéis, fui novata, igual que muchos os da miedo de ser el novato, y yo le tengo mucho cariño a esta camiseta porque me la regaló una persona muy especial, ella sabe quién es, que está siempre muy cerquita de Vicente. Y eso hizo que yo me sintiera como en una familia. Entonces, el colectivo de fotógrafos yo creo que es muy importante que seamos todo una familia y que entre todos dejemos de ser novatos, sino que seamos amigos. Bueno, pues la ponencia que yo os quiero dar va dirigida al pictorialismo, no pictorrealismo, como muchos lo llaman, porque yo he descubierto algo que creo que me gustaría compartir con vosotros y creo que ha sido lo que ha hecho que mi carrera cambie de camino.
Yo soy estudiante de Bellas Artes y como no me quiero parar mucho en quién soy yo, porque cada vez que doy una ponencia gasto el 50% de la ponencia hablando de mí, os voy a poner un pequeño vídeo que he preparado para un curso que estoy haciendo online a través de una plataforma que se llama Top 90 Online, donde voy a impartir mis cursos, porque cada vez que doy una ponencia nunca llego al final, que es donde puedo editar mis imágenes. Entonces hoy vamos a ir reduciendo y al final voy a intentar de daros unos pequeños tips para que veáis el uso de las herramientas que hacen que las fotografías sean más artísticas. ¿Vale? Espero que os guste y que disfrutéis mucho con esta charla. Vamos a empezar, vamos a poner el vídeo. Hola, soy Ángeles Mesa, fotógrafo y artista visual. Mi especialidad es el retrato artístico infantil. Soy licenciada en Bellas Artes y empecé a buscar la belleza fotografiando, para luego pintar desde muy pequeñita. En 2014 comencé mi carrera profesional en el mundo de la imagen y el retoque fotográfico artístico. He creado varios proyectos personales y por encargo, entre los que destacan la función de la pintura y la fotografía. Para mí es lo más importante, esa fusión de ambas cosas. En el año 2019 fui finalista en la Copa del Mundo de Fotografía, quedando en cuarto puesto dentro del top 10 en la categoría de retrato. La pintura y el arte ha sido mi mayor influencia en este proceso, ya que encontré las bases que ahora aplico en mi obra. En este vídeo aprenderás un sistema efectivo para hacer fotografía de retrato infantil generando conceptos artísticos, que luego aplicarás en tu proyecto final. Aprenderás a aplicar todos los principios de la pintura de una manera más controlada. Partiremos de la creación de una idea basándonos en una lluvia de ideas y preguntas clave. Buscaremos referencias de ideas que colocaremos en un blog de inspiración donde dibujaremos un boceto sencillo que plasmaremos el vestuario y el atrezo para dicha sesión. Opciones para crear un vestuario acorde al tema e ideas de restauración. Algunas recomendaciones de maquillaje. Cómo definir la iluminación para crear una atmósfera artística. Después de esto pasaremos a la sesión donde veremos mis técnicas para dirigir a tu modelo enfocándote en sus expresiones. Te contaré cómo sacar provecho a los elementos que tenemos a través de la restauración. Uso de fondos, posturas, luz, tela en movimiento y algunos detalles más. Y daré algunos tips para facilitar el shooting. Finalmente realizaremos la postproducción de nuestras fotografías en PSD y usando una tableta gráfica. Al terminar este vídeo podrás conceptualizar ideas para crear composiciones artísticas. Este curso está dirigido a cualquier persona que quiera generar conceptos creativos. No se trata de hacer arte, sino de buscar creatividad. Otra forma de buscar llegar a otras personas, creando nuevos conceptos para mi obra artística y comercial. Creo que mi estilo es la mezcla de fotografía y arte, para aportar lo que le falta a la fotografía y ver qué puedo hacer para sacar la luz y el color a la imagen para que llegue a más gente. La mayoría de las veces las ideas surgen donde menos lo esperamos. Me gusta escuchar a los demás y llenarme de una tormenta de palabras que al unirlas me llevarán a un proyecto final. Bueno, pues aquí he hablado un poquito de mí. Habéis visto mi estudio, habéis visto mi forma de trabajar, habéis visto todas las herramientas que utilizo. Pues todo ello ha sido un proceso muy rápido de unos 6 años, desde que comencé en esta aventura hasta ahora. En mi vida ha cambiado todo, la manera de ver
la manera de sentir, la manera de relacionarme con todo el mundo, la manera de valorar esta profesión, pero también he encontrado muchos problemas que creo que todos encontramos en este camino. Pero todos esos problemas los he resuelto gracias a esta corriente artística, que el pictorialismo, porque la fotografía ya forma parte de mi vida. Tanto es así de que el estudio desde hace muy poquito lo tengo en casa y me levanto, estoy con la fotografía, hablo con la familia, hablamos de fotografía y algo que realmente me sorprende muchísimo, que yo no decidí dedicarme a la fotografía. Yo era estudiante de Bellas Artes y a mí me apasionaba la pintura, no la fotografía. Pero me encontré con esta corriente y me llamó muchísimo la atención porque era una corriente donde había fotógrafos que estaban como un poco frustrados por una necesidad de hacer algo más allá. Y esa necesidad siempre la he tenido yo en mi cabecita desde muy pequeñita. La he tenido porque siempre he querido ir un poco más allá. Empecé a pintar, a trabajar con galería, era como, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a ser profesora? ¿Voy a hacer arte? Pero en la última parte de la carrera conocí la fotografía. Y mezclando la fotografía con la historia del arte me di cuenta de que eran dos mundos fabulosos, dos mundos fantásticos. A finales del siglo XIX e inicios del XX había una serie de fotógrafos que luchaban en el mundo, como estamos haciendo nosotros ahora, luchando con todos esos fotógrafos que salen de debajo de las piedras. Y ellos luchaban porque no sé, estaban siempre un fotógrafo, como bien dijo Eva Cordero, había sido una persona muy reconocida y era como un médico, como un abogado, era una persona de prestigio. Pero cuando a la gente le ponen las mismas herramientas que tenemos nosotros sobre la mesa, no hay nada que nos diferencie. Cuando una persona que no es profesional hace una fotografía igual que un profesional, ¿qué es lo que ocurre? Por eso yo el otro día le decía muchas cositas a Bea cuando decía, no soy profesional, me gusta la fotografía, pero no soy profesional. ¿Dónde está el término de profesional o no, si tenemos las mismas herramientas? Pues ahí, además de esa lucha de saber dónde está el término de la profesionalidad, porque ¿qué somos profesionales? Si realmente ejercemos la labor y somos autónomos, y si ahora no somos autónomos, ya no somos profesionales, necesitamos una formación específica. Tenemos un debate ahí sobre la mesa que nadie nos sabe responder. De hecho, yo soy licenciada en Bellas Artes, no tengo un título que acredite que soy fotógrafo, pero ese título, gracias a esa necesidad y a esas inquietudes que tanto he tenido, lo he ido buscando y me lo he ido yo tallando poquito a poco y puliéndolo. En la época del pictorialismo, los fotógrafos eran muy mecánicos, hacían las fotografías y poco más, eran muy puristas, pero había otra serie de fotógrafos que tenían más sensibilidad y ellos necesitaban hacer algo más. Se dieron cuenta de que había un lenguaje artístico detrás de una imagen, pero todo volvió a caer antes de la Guerra Mundial, cuando ellos vieron aparecer la cámara Kodak. Bueno, cuando Kodak sacó su primera cámara. ¿Qué pasó? Pues que ya no tenían ese privilegio que lo hacía diferente, y no pensáis que nosotros actualmente estamos, yo creo que esa misma batalla la estamos luchando nosotros ahora. Porque estamos en un momento muy similar, donde todos los fotógrafos estamos luchando por ser creativos. Tenemos la necesidad de crear, de hacer. Fijaros que todas las charlas que se han dado estos días de mis demás compañeros, que han sido magníficas, que las he visto todas, en esta plataforma la gran mayoría hemos tenido un punto en común.
y os voy a enseñar poquito a poco cuál ha sido ese punto en común. Permitidme que os ponga, ahí está, la creatividad. ¿Por qué todos hemos hablado de la creatividad? ¿Qué es esa palabra que se nos llena la boca diciéndola, pero que realmente no tenemos claro qué es la creatividad? Pues me gustaría despedazar un poquito esa palabra y que veáis el por qué es tan importante esa palabra. Yo creo que esa palabra, más que la cámara que usemos, la herramienta que usemos, como bien decía Luis, la cámara solo es una herramienta, lo demás está aquí. Si veis, todos los fotógrafos que un poco van subiendo de ese escalafón son los que tienen más potencial de creatividad. Estamos siempre pensando que la creatividad está enmarcada en un círculo. Por ejemplo, estamos en el estudio, se puede hacer más creatividad. Pienso que no. Pienso que la creatividad potencia nuestras fotos. Y si eres un fotógrafo de boda muy bueno, si tienes creatividad, tus fotos son diferentes, totalmente diferentes. Por ejemplo, la gran creadora de esta iniciativa, yo creo que es la persona más creativa que existe en el planeta, que es Pepa. Bueno, voy a ir nombrando porque he visto cada una de sus ponencias y he ido sacando un hilo de cada una de ellas para que veáis que todos tenemos ese chip ahí metido y que en un momento u otro todos hemos hablado de esa palabra, creatividad. Masi Oviedo llamó a su ponencia, a su charla, composición y creatividad para hacer fotos de impacto. Queremos impactar, queremos ser diferentes. María Prese me hizo una explicación muy bonita de cómo los adultos crecemos y perdemos esa creatividad. Y para volver a ser creativos debemos de pensar como los niños. Entonces, por eso, todo mi trabajo lo he deshilachado y me lo he llevado al terreno de lo infantil. Por eso yo muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿tú eres retratista? Digo, sí, pero infantil. Es algo que me encanta señalar, porque yo creo que ahí es donde yo puedo desarrollar esa creatividad. Lidia Ávile nos dio una definición de arte preciosa. Abel Castro usó su iluminación, pero la usó de una forma diferente, buscando algo artístico. Ana Becerra me encantó, desde aquí la felicito porque nos dio sobre la mesa, nos puso los mandamientos de la creatividad. Mi amigo Manuel González, que tanto me regaña, él nos dio su fotografía, y su fotografía él la llama fine art. Ese fine art que tanto escuchamos, que todo el mundo nos gusta poner al final de nuestros títulos, es algo que es como antiguamente cuando decíamos atelier de fotografía. Queremos que nuestras fotografías sean diferentes y estamos agrandando siempre este concepto, lo queremos llevar a nuestro terreno. Queremos hacer que el cliente vea que somos diferentes y cómo lo somos, siendo creativos. Bueno, Rebeca Saray nos mostró su creatividad sacando las texturas de esas pinturas que ella hacía para luego plasmarlas en su fotografía. Eso es maravilloso. Eso es algo que animo que todos tenemos que hacer. Tenemos que implantar nuestra creatividad de hay muchas formas de hacerlo. Mara Sainz decía que desde pequeñita pintaba. Bueno, os puedo decir, Eva, me encantó, Eva Cordero, cuando nos habló de esa sensibilidad y cómo veía ella esa fotografía. Y ya para terminar, pues Gastón, que nos hizo una propuesta de creatividad o excusa. Ahí me gustó porque, ¿qué hacemos? ¿Podemos todos poner que somos creativos para que nuestros clientes lleguen hacia nosotros? En fin, compañeros, yo creo que tenemos ahí algo que debemos sentarnos y debatir, porque parece que esto está de moda, pero la moda no dura mucho, que es lo que pasó en ese momento de esa época donde luego llegó la fotografía directa.
Y nosotros tenemos la cosita de que viene ahora una era digital y vienen unos niños con mucho, mucho potencial. Entonces os animo a que salgáis de vuestra zona de confort, como dice Vicente Esteban, y que investiguéis muchísimo. ¿Y cómo investigamos? Pues os voy a decir cómo lo he hecho yo y lo que me ha ayudado un poco el hacer de que la fotografía, como estos artistas hacían, que no querían que fueran fotografías vulgares, y ellos lucharon, como os dije, ante la cámara Kodak, porque ¿sabéis lo que hizo Kodak para que la gente viera que era fácil hacer una fotografía? A mí mucha gente me dicen que los iPhone hacen fotografías buenísimas. Sí, lo hacen, pero ¿quién tiene el iPhone sobre sus manos? Vamos a ver esto que os digo. Ahí tenéis el cartel que Kodak puso y fijaros que el anuncio que pone Kodak simplemente es ustedes presionen el botón y nosotros hacemos el resto. Tan fácil vemos de apretar un botón y nada más. Pues os digo que eso es lo que a mí, cuando estaba estudiando historia del arte, dije, es que es verdad, es que no podemos decir me compro una cámara simplemente y nada más. Entonces me puse a valorar qué quería hacer. Vi algunos, bueno, de alguna manera me hice este tipo de preguntas. Yo dije, bueno, ¿realmente todos somos fotógrafos? Yo siempre lo digo en mis ponencias, yo tengo un dilema porque no me gusta venderme como fotógrafa. Tampoco, yo digo artista plástico visual. ¿Por qué? Porque toda mi lucha es intentar tener la fotografía como una herramienta para expresar y para lograr transmitir lo que tengo dentro de mí. Muchas veces, como decía Miguel Ángel de Piel Algodón, me da miedo de no dar la talla. Mira, hace poquito, hablando con Eva, con mi compañera del estudio, le dije que me daba miedo subir fotografías a Facebook, a Instagram, subía muy poquitas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos ese miedo de que alguien nos vaya a decir algo, no está bien, no vaya a gustar nuestro... Pero ella me dijo, tú sé cómo has sido siempre, nunca verás una fotografía de atrás buena, siempre vas a ir mejorando. Y entonces estos días de confinamiento he dicho, va, pues me voy a poner a subir fotografías porque realmente merece la pena. Vamos a dejar de ser novatos, como dice esta camiseta que mi amiga Lali me regaló aquel día cuando entré a ser parte de la familia de Fefi, que ahora os voy a decir un poquito cuál ha sido mi procedimiento y mi lucha para poder llegar a ver con mi manera de ser de que tenemos que creer en nosotros y hacer lo que nos dé la gana, como decía Pepa con la luz. Hay que hacer lo que queramos, hay que practicar y hay que ver el mundo de otra manera. Bueno, pues todo eso lo tuvo esta culpa de que el impresionismo fotográfico que yo estaba viendo en esos fotógrafos me gustara, la tuvo esta mujer. Esta mujer era una mujer que hizo lo mismo que yo estoy haciendo. Hizo con una cámara lo que le dio la gana e intentó de que a ella le gustase, que no le gustase a los demás. Si le gustaba a los demás, pues mucho mejor. Vamos a ver sus fotografías y vais a ver que son muy similares a las mías. ¿Vale? Son fotografías de mamá, donde ella, la técnica que se hacía en aquella época, le daba igual, les hacía de todo. Ella se basaba mucho en los géneros clásicos del arte, con retratos, desnudos, mujeres. Y yo dije, ¿por qué no voy a hacer yo una colección o algo que sea de ese estilo? Lo mismo, ahí ya salgo un poquito de hacer fotografías a todo el mundo que llegaba y me pedía un cumple, un bautizo. Era trabajar para la gente, pero no era trabajar para mí. Y yo pienso que todo esto
además de gustarme a mí, yo creo que a los clientes también les ha gustado. ¿Vale? Aquí vemos algunas imágenes más, algunas más. Y ahora os presento la similitud del día que me di cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, pues si vemos aquí, esta imagen corresponde a esta fotógrafa que os acabo de nombrar, a Julia. Esta imagen corresponde a Murillo, que para mí era un referente dentro del mundo de la pintura cuando estudié Bellas Artes por el tema de los colores, la iluminación. Y aquí fue la fotografía que yo hice con esas dos ideas, fundiendo esas dos ideas. Y dije, ay, mira, pues vamos, este es mi niño. Y dije, aquí pasa algo, porque esa fotografía sí me gusta, Tuve una reflexión donde dije, ¿el arte de la fotografía o la fotografía como el arte? ¿Quiero ir a lo comercial o quiero quedarme en lo personal? Si me quedo en lo personal no voy a conseguir nada, no me van a valorar nadie mi trabajo. Entonces pensé, ¿qué forma? ¿Cómo lo podía hacer? Me fui de nuevo a la historia del arte y vi qué herramientas habían utilizado los pictoricistas para hacerse notar. Pues ellos lo que hicieron fue impulsar su arte de tal forma que lo llevaron a galerías de arte y a la calle. Y yo dije, ¿por qué no voy a llevar mis fotografías a galerías de arte y a la calle? Pues así lo hice. Cogí mi fotografía y me la llevé a galerías de arte y me la llevé a la calle. Porque tenemos que pensar dónde están nuestros clientes. Hay que reflexionar qué clientes queremos tener. ¿Qué busco en mi cliente? ¿Qué quiero que mi cliente me valore? ¿Quiero un cliente que esté todo el día en las redes? ¿O quiero un cliente que tenga su mente pensando en que mi fotografía es una obra de arte? Para mí es muy importante que la persona que se lleve mi fotografía la vea como una obra de arte. Cuando vamos a un museo, a una exposición, a una galería, vemos como una persona muy especial que nos ha dado una obra de arte que ha estado haciéndola durante mucho tiempo. No vemos una persona que está en una tienda, por así decirlo, el estudio, donde en una máquina de impresora ha sacado un papel de foto con una imagen. Entonces, si yo conseguía que mi fotografía salieran de mi estudio y que la gente la viera de otra forma, creo que mi cliente cambiaría. Para ello, fijaros, los pictoricistas hicieron una revista. Además, ellos fueron los primeros que hicieron galerías de arte de fotógrafos. O sea, ellos decían, me voy a llevar la fotografía a una galería. Pero además hicieron una revista que se llamaba Camaragor. Entonces yo pensé, bueno, yo también quiero formar parte de una revista donde estén los mejores fotógrafos de España, pero ¿cómo lo hago? ¿Sabéis que existe esa revista? Esa hay muchísimas más. Pero yo en un pueblo tan pequeñito donde vivo de 1000 habitantes, en la sierra de aquí de Sevilla, que no lo he dicho, que soy sevillana, ¿cómo lo podía conseguir? Pues me puse en contacto con la Federación FEFI, que habéis escuchado que muchos compañeros hablan de ella, pero no lo tenemos claro, no sabemos para qué sirve. Pues me puse en contacto con ellos y empecé a seguir el seguimiento de lo que ellos hacen, de presentarse a concursos, de presentarse a que me valoraran y me calificaran mis obras, hasta que conseguir que una de mis obras entrase en colección de honor y apareciera en esa deseada revista. Ya tenía otro punto más, había conseguido lo mismo que habían conseguido estos fotógrafos. Entonces yo decía, bueno, voy haciéndolo todo por escalón, por así decirlo. Todos los fotógrafos me preguntan que cómo he tenido esas ideas, nadie me había dicho que existía FEFI. Yo me metí en internet y busqué y pregunté y me informé. Entonces, para mí fue todo un descubrimiento. Vaya bien. ¿Por qué? Porque mi fotografía estaba llegando a mucha más gente. Tenemos ahí
niños de un colegio, fueron más de, bueno, muchísimos colegios porque se movió por toda Andalucía esta colección. Pero luego abajo, si veis, la imagen de abajo es una charla que di y relacioné mi fotografía con diferentes colectivos y diferentes personas. Esta chica que veis aquí en el centro es Eva Díaz Pérez y es una periodista que creó el libro del color de los ángeles de Murillo. Entonces me invitó a hacer una fusión de música, de arte, o sea, música, mi fotografía, y ella fue leyendo parte de la historia de Murillo y fue maravilloso. Bueno, pues eso se hizo en un colectivo de gente, o sea, en la Cámara de Comercio de aquí de Sevilla. Y todos los asistentes, que fueron más de 100 personas, eran gente de negocio. Tenemos dos posturas, tenemos a los niños y tenemos a gente de otro valor adquisitivo, o sea, de otro tipo de cliente. Entonces yo pensé, ¿cuál es el único sector que no estoy tocando? Estoy tocando a los niños, estoy tocando a mis clientes de mi zona. Necesitaba entrar en la educación, necesitaba que todo lo que yo estaba haciendo se valorara, porque todo lo que entra dentro de una educación se valora muchísimo más. Era el pilar fundamental que me faltaba. ¿Y cómo podía llegar yo a ello? Pues podía llegar a ello a través de... Bueno, ahí veis que me fui al cole y cada vez llevo ya 2 añitos que cuando es el Día de la Mujer y la Ciencia, el cole me reconoce como mamá que ha llegado a un punto diferente como una niña. Me han hecho, hace poquito lo publiqué en Facebook, me han hecho una mención en un cole, más de 100 niños han escrito un libro con la historia de mi vida. Imaginaros eso, que es lo que... Los niños nos ven por la calle y ya saben mi nombre, saben en qué trabajo. ¿Por qué? Porque he intentado de que todos los niños pequeñitos, desde los 3 años hasta los 10, sepan qué es la fotografía y por qué el arte enriquece tanto la fotografía. Eso fue el año pasado en un cole donde fui a dar una charla de todo lo que transmite la fotografía y todo lo que puede llegar a ser, o sea, todo lo que yo quería que la gente valorara, que estamos muy cerquita de ser artistas, ya lo conseguí en una galería. Pero si me voy a un cole y se lo explico a los niños ya no van a ver la fotografía desde un móvil, la van a ver desde otro punto de vista. Y este año lo he vuelto a hacer, he invitado a los niños aquí a mi estudio, han venido los coles al estudio, le hemos dado una charla. ¿Y cuál ha sido la respuesta de agradecimiento? La respuesta de agradecimiento ha sido que han hecho un libro para los niños que tienen dislexia, explicándole que soy una niña con dislexia desde muy pequeñita y que se puede conseguir en la vida todo lo que te proponga. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos eso? Pues lo conseguimos a través de proyectos personales. Para mí hubo una persona que entró en mi vida un día y que me abrió los ojos y me dijo: debes de dejar la fotografía para los clientes, debes de hacer una fotografía para un cliente que sea maravillosa, porque esa fotografía te va a servir durante todo el año para un proyecto personal. Me di cuenta, como todos mis compañeros han dicho, que necesitamos trabajar día a día ese proyecto. A ver, vamos a ver. Y para ello, para tú trabajar, porque si nosotros realizamos un proyecto y nos quedamos en casa y ese proyecto lo guardamos en un cajón, ese proyecto no llega a ningún sitio. O si lo subimos a las redes, no llega a ningún sitio. Ese proyecto hay que moverlo, y la forma de moverlo es como hicieron los pictorialistas, es la unión. Unirse todos, somos un sector que tenemos que estar unidos. De hecho, yo creo que lo estamos consiguiendo, porque este proyecto que ha hecho Pepa, Frano, Israel, bueno, Irene, todo este proyecto ha demostrado de que somos una gran familia. Entonces, a colisión de esto, yo cogí, me informé en FEFI y dije: tengo una colección, ¿qué es lo que hago con ella? Y me dijeron: pues lleva las calificaciones y te diremos si esa colección es apta o no para formar parte de algo un poquito mayor. Entonces la llevé a calificaciones ese año
Y aquí tenéis mi colección. Una colección, como bien explicó Kake en su ponencia, tiene que llevar una estética, una composición, unos mismos colores. Bueno, está todo muy estudiado. Esta colección que veis ahí fue a Ámsterdam. ¿Por qué? Porque la llevé a Fefi y Fefi me dijeron que no estaba bien compuesta, no estaban bien posicionadas. Y entonces me corrigieron todos esos errores y me informaron, porque yo no tenía ni idea, de que si tú llevas a través de Fefi esas fotografías, te las llevan a, a calificar de una forma que te pueden dar un título a nivel europeo. Y yo dije, ¿cómo? ¿A nivel europeo? ¿Puedo salir de España y ser un poco más reconocida? Era fantástico. Pues así lo hice. Me dieron el título con esta colección. Fue mi primer título y os puedo garantizar que yo empecé en 2014 y esto fue en 2016. Ese título me abrió muchísimas puertas. Salimos en medios de comunicación, bueno, el pueblo entero se conmocionó porque tener un título a nivel europeo muy reconocido, yo ya había conseguido ese título de fotógrafo que no tenía. Ya no era solamente licenciada en Bellas Artes, ya tenía otro título más. Y la verdad es que esto me garantizó de que lo estaba haciendo mejor y que tenía que evolucionar y seguir trabajando. Ahí os muestro un poquito de ese proyecto para que veáis que las vírgenes, ¿vale? Ahí tenéis, aquí en este ladito tenemos a Toñi Sousa. Toñi Sousa es una persona que a través de Fefi me ayudó a estar conmigo en la creación de esas imágenes, porque Fefi te pone unos tutores que tú le puedes preguntar, es como una persona de confianza que te ayuda durante todo el año. Y la verdad es que ella me ayudó muchísimo. Y os pongo estas imágenes porque me habéis escrito en las preguntas que me habéis hecho que si realmente eran fotocomposiciones o eran tela, pues aquí os lo enseño, ¿vale? Os lo enseño rápidamente para que la veáis, ¿vale? Un proyecto no solamente lo hace una persona, tenemos que contar que un proyecto depende de mucha gente, necesitamos estilistas, porque nosotros no podemos saber de todo, realmente tenemos que... Yo soy una persona que pregunto muchísimo y que intento informarme de cada paso que doy. Entonces, un proyecto es para hacerlo durante todo un año. Yo soy sincera y este proyecto lo hice en un día porque yo decía, no sabía qué era hacer un proyecto. Ahora sí es verdad que desde entonces estoy haciendo un proyecto de mamás y niños que no sé cuándo va a dar a luz, porque lo estoy haciendo con tanto cariño y tan lento, porque ya creo que lo importante es que cuando las cosas tengan que pasar, van a pasar y nadie va a llamar a tu puerta, sino que va a venir sola. Yo siempre he dicho que parece que tenemos una estrella que nos va guiando el camino. Y la verdad que todo esto, aquí vemos otra, ¿vale? Lo hice porque yo tenía otras de mis... Yo soy una persona que me como mucho la cabeza y tengo muchas frustraciones y en este momento yo tenía la frustración de que quería ser mamá, no podía ser mamá y entonces hice mi proyecto basado en mi historia, en la historia que yo estaba pasando como mujer que no podía tener niños. Entonces hice una colección de 12 imágenes desde la Inmaculada, que no tiene niño, hasta la Dolorosa, que pierde a su hijo. Entonces es una relación de todos los sentimientos que yo había pasado a la hora de intentar ser mamá. Entonces todo proyecto necesita un tema y necesita una sensación para que eso llegue. Ahí tenemos otra. Vale. Y realmente, ¿qué es lo que me ha generado todo esto? Pues todo esto ha generado y me ha producido una confianza en mis clientes. Ha hecho que tenga una libre expresión en mi foto y ha sido un cambio de estilo y que yo diga, vale, me paro y ahora quiero ser yo y quiero demostrarle a todo el mundo de que puedo hacer otro tipo de fotografía que va a ser un poco más potente y más impactante de lo que hasta ahora estaba haciendo. ¿Vale? Bueno, pues os voy a poner... Vamos a pasar ahora al tema que ya llevamos media horita hablando de mí, ¿vale?
vamos a pasar al tema de lograr un nuevo toque pictórico, utilizar el dibujo como una herramienta para fusionar tus imágenes y el primer paso para hacer algo diferente a los demás. Yo sabía que ya había conseguido que mis clientes y que todo el mundo confiase en mí, pero ahora tenía lo más importante. ¿Qué herramienta ibas a utilizar para ser diferentes a mis compañeros? Pues la herramienta única y más potencial que podía tener eran mis manos. Entonces cogí y me compré una tableta gráfica y comencé a editar. ¿Vale? Os voy a enseñar aquí ahora un poquito. Vale. Bueno, voy a enseñaros. A ver. Un momentito que tengo la doble pantalla para poder editar aquí. Pues voy a empezar con el retoque. A ver. Ahí está. Voy a empezar con el retoque en Photoshop, ¿vale? Mi herramienta os la voy a enseñar en breve. Un momentito. Ahí está. Mis herramientas eran conocer Photoshop para poder editar y tener una tableta gráfica de dibujo directo. Bueno, pues lo que pasaba era que yo solamente lo que me interesaba era conocer dentro de Photoshop si yo realmente tenía ese pincel en mis manos. Entonces, muchos me decís que sí, que conocéis que Photoshop tiene esta herramienta, ¿vale? Aquí tenemos, vamos a ir abriendo, ahí, vale. Yo tengo aquí mi cajita yo siempre digo que esta es mi maletín de pintura, ¿vale? Y tenemos todas estas carpetitas, es donde yo tengo las técnicas de dibujo que voy a procesar. Si abro mi maletín, que es el que más me gusta, ¿vale? Vemos los pinceles y tengo estas carpetas donde tengo pinceles que hacen la fusión de borradores. Pinceles que hacen mezcladores, texturizadores, difuminar, dibujar. Cada cosa tiene su pincel. Vamos a verlo si lo abrimos. Vale. Si veis, aquí en este icono que tenemos aquí, nos dice la función que está haciendo ese pincel. Todo el mundo, estoy segura, que conocemos este tipo de pinceles, que son los pinceles básicos. Ahí está. ¿Vale? Si veis, esto sí tiene forma de pincel. Entonces, cuando realmente conocemos las herramientas que tenemos en nuestro Photoshop, nuestros pinceles, os voy a hacer una propuesta. Todos mis compañeros os han regalado algo, os han dicho algo. Yo la verdad que no sabía qué hacer porque es difícil de hacerlo. Y he pensado que si todos cogéis y hacéis un comentario de esta charla y lo subís a vuestras histories y ponéis lo que más os ha gustado, poniendo a 5 compañeros más, os voy a pasar este paquetito donde tengo mis pinceles. Estos son pinceles que son los que yo uso a la hora de retocar. Aquí, si abrimos, ¿vale? ¿Veis que aquí ha cambiado y tenemos pintado de... Voy a hacer una prueba para que veáis, ¿vale? Este pincel se llama yeso. Yeso es la textura que nosotros le damos al óleo debajo del lienzo para pintar encima. Entonces yo todo en Photoshop lo trabajo como completamente una pintura. Mira, si vamos a empezar con una base, la tenemos blanca, ¿vale? Vamos a hacer, un momentito, vamos a poner un color, vamos a rellenarlo, un momentito que es que no veo la pantalla completa. A ver, vamos a coger de aquí otro color.
no tengo. Vale, vamos a hacer que me va un momentito. Vale. Vale, ahora es que tenemos la pantalla compartida, entonces no me deja. Ahí está. Ahora sí. Vale. Tenemos un relleno, ¿vale? Y vamos a irnos a nuestros pinceles donde tenemos el pincel de Jesús. ¿Vale? Ahí está. Un momentito que vamos a rasterizar la capa para que nos deje intervenir en ella. Vale, pues cuando cogemos el pincel, ahí está. Ese pincel, si observamos aquí en la paleta, yo le voy a decir que quiero que se ponga, un momentito que se me pone en la otra pantalla, quiero que se ponga en amarillo, ¿vale? Le doy el OK y pinto. Ahí está. ¿Veis que yo lo tenía guardado completamente como blanco? ¿Por qué? Porque quiero que no pararme, quiero que cuando necesite hacer ese relleno de volumen, me voy directamente a este pincel que ya lo tengo preparado. Bueno, pues una maravillosa herramienta que tenemos es el pincel que está aquí, que es el pincel mezclador. Este pincel para mí es muy importante porque hace como si fuera un pincel donde me mezcla los colores. Vamos a acercarlo un poquito. Vale. Ahí tenéis 2 pinceladas que hemos dado, ¿vale? Y ahora quiero mezclar esos colores. Ahí lo vamos mezclando. Pues aquí debemos fijarnos que supuestamente cuando nosotros pintamos en una paleta, descargamos, volvemos a mojar, descargamos, pues aquí tenemos las 2 herramientas donde me dice que el pincel hemos cogido más pintura. Fijaros cómo va cambiando. Rellenamos, descargamos. Rellenamos, descargamos. Vale. Bueno, pues esta herramienta es la que realmente uso yo para mezclar, para dibujar. Sirve mucho, por ejemplo, Israel sé que la usa mucho para el tema de la textura de la cara, sirve mucho para cuando debemos eliminar las arrugas de alguna ropa, pero yo la uso todo lo contrario, la uso para mezclar esos fondos. Por eso me veis mucho cuando hago los directos, que retoco mucho, como me lío y no veis lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es, en vez de hacer desenfoque, en vez de hacer portraiture, lo que hago es mezclar y hacer que esa textura sea real. Mezclo los píxeles de la imagen, ¿vale? Voy a enseñar de nuevo, ¿vale? Aquí tengo mucho más, bueno, hay muchísimo, hay témperas, acuarelas. Las puntas de pincel. Las puntas de pincel, si vosotros realmente no tenéis esta batería de pinceles que yo tengo, os vais a vuestro Photoshop y vuestro Photoshop va a tener, yo sé que hay mucha gente que se ríe como digo Photoshop, pero es que soy andaluza y a ver, cuando nosotros conocemos realmente para qué sirve cada pincel, ¿veis? Sabemos luego el efecto que nos va a dar en la... A ver, cambiamos un poquito. El efecto que nos va a dar en nuestra pantalla, en nuestra imagen. Pero hay veces que decimos, bueno, pues yo me quiero hacer mi propio pincel. A mí eso me encanta. ¿Por qué? Porque lo mismo tenemos un pincel que nos da bien la pincelada, pero hace que no sea bastante bueno o bastante ancho, todo eso, Photoshop nos deja modificarlo aquí. En esta herramienta, ¿vale? Tenemos la dinámica, la textura. Yo, por ejemplo, a todos mis pinceles le doy ruido, siempre le doy ruido. La dinámica de color la elimino, el pincel doble lo elimino, le dejo la textura, dispersión, dinámica de forma, ¿vale?
Lo voy a echar un poquito porque no me veis. Ahí, así. Ahí está. ¿Veis cómo va cambiando el pincel? Y la transparencia. La transparencia la toco muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando incidimos en una fotografía y queremos hacerle a un pliegue, queremos hacerle una textura de pincel, si nosotros pintamos y eliminamos lo que está debajo, que es la fotografía original, ya no tenemos ese efecto, lo que estamos haciendo es pintando directamente. Entonces yo siempre quito, añado transparencia, añado ruido, porque el ruido forma parte de nuestra cámara. O sea, bueno, yo sé que las cámaras de ahora tienen muy poquito ruido, pero nos gusta añadirle esa trama para que yo siempre le meto una capa de gris con ruido a mis imágenes, porque pienso que, como hacían los pictorrealistas, quiero que mi fotografía vuelva a tener esa esencia que tenían las fotografías cuando salían en ese papel químico. Entonces, siempre es una de las cosas que también hago. Bueno, pues aquí me podría llevar hablando de esto media horita más. Pero como no quiero gastar, nos quedan 10 minutitos, ¿vale? Y me gustaría enseñaros fotografías mías retocadas. Voy a enseñaros paso por paso cómo podemos y cómo he llegado a ese fin, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí. Solo deciros que cuando trabajéis con tableta gráfica, siempre intentar pulsar, ¿veis? Un poquito lo vamos a echar hacia el lado. Si pulsamos aquí, ¿veis cómo cambia el estilo? Es muy diferente cuando trabajamos con un ratón a cuando trabajamos con una tableta gráfica, porque la precisión de la forma del pincel es mucho más efectiva. Yo, por ejemplo, voy a enseñar la tableta que yo utilizo, porque para mí es maravillosa, porque tiene todos los controles, todos los atajos de teclado lo tiene en las manos, lo habéis visto en el vídeo. Entonces directamente voy como si estuviera pintando en un bloc de dibujo. Otra cosita también que es muy interesante que tiene Photoshop es esta mariposa que veis aquí arriba, donde nos dan la opción de, por ejemplo, vamos a poner esta de vertical. A ver, vamos a alejarlo un poquito. Si pintamos, a ver, vamos a coger, veis que podemos llegar a hacer un doble trazo. Pues eso nos facilita mucho cuando hacemos, por ejemplo, texturas en paisajes, que queremos hacer un bosquejo y no queremos, perdonad, pero ahora mismo están pasando por aquí fumigando las calles. Nos están limpiando todo el escaparate. Bueno, me dice Frano que no tengo que cortar, que puedo seguir. Vale, pues mira, mucho mejor. Si quieres puedo volver atrás y hacer todo lo que queráis. Por mí encantada. En el tema de los pinceles, vemos que tenemos aquí también el lápiz, que siempre nos olvidamos de él, que está aquí. ¿Qué es la diferencia del lápiz? Pues el lápiz, la diferencia que hay, no es que nos haga el pincel el trazo más finito, simplemente es que es más duro. Es algo cuando necesitamos hacer algo mucho más duro. Vale, pues me voy a ir a abrir un PSD de una de mis fotografías para que veáis el tratamiento y el sistema que hago desde principio a fin. Vamos a abrirla. Voy en las preguntas que me habéis hecho por Facebook. Me habéis preguntado también por el tema de las vírgenes, que enseñara cuáles eran sus manipulaciones. Bueno, yo he hablado del tema de las vírgenes porque fue el proyecto que en el 2016 me dio a la luz. Realmente tengo muchas más fotografías, pero siempre las pongo de muestra porque ha sido el nexo y el cambio de mi estado, de un estado sin hacer nada, solamente lo que el cliente que entraba por la puerta me pedía, a un estado de ser una persona que solamente quiero hacer muchísimas cosas y practicar. Me llevo todo el día dibujando. Si veis mis directos por la noche, siempre me pongo música, me relajo pintando.
Y os animo mucho a que practiquéis y utilicéis todo este tipo de pinceles. A ver, nos vamos a ir vamos a abrir un archivo. Ahí está, vamos a abrir. Primero vamos a comenzar por este archivo que a mí me gusta muchísimo porque es lápiz de color. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí tenemos esta es la fotografía original, ¿vale? Una fotografía que no tiene nada más, un fondo, hecha tal cual, como si fuese a flash, como si fuese una fotografía de carnet, un retrato de una fotografía de carnet. No he hablado del tema de mi sistema de luces. Las imágenes de las vírgenes están hechas completamente a luz natural. ¿Por qué? Porque necesitaba que las fotografías tuviesen una decadencia en el tema de la potencia del enfoque, porque las imágenes, cuando yo siempre indico que cuando queremos hacer fotografías más pictóricas, debemos de anular esa perfección del píxel y no debemos tener fotografías tan enfocadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pintamos al óleo, todo se funde, todo son aguadas, cuando mojamos el pincel y lo pasamos a otro color, ese pincel está contaminado, entonces lo importante es contaminar la foto. Por eso los pictoricistas contaminaban su fotografía cuando hacían las emulsiones e incluso echaban vaho. Hay gente que quiere reproducir la fotografía y echan vaho al cristal de la cámara o le echan vaselina, ¿vale? Entonces yo siempre digo en mis talleres que el límite y el contorno de la fotografía hay que eliminarlo, ¿vale? A ver, vamos a abrir un momentito. Ay. Voy a ver, ahora. Perdona, pero es que está el niño llorando y va a buscar al rescate. A ver, tenemos aquí la fotografía que lo único que le he hecho ha sido licuarla, iluminarla y darle un poco de portraiture, ¿vale? Vaya a ver la diferencia, quitamos las capas, ¿vale? Primero iluminamos la parte frontal de la carita, ¿vale? Bueno, ahora sí voy a intentar de ir viendo los comentarios, ¿vale? Para que así si me preguntáis algo, es que no lo estaba viendo, ¿vale? Voy a coger el móvil. A ver. Un momentito, voy a poner el móvil aquí en la pantalla. Vale, estupendo. Bueno, pues aquí tenemos la fotografía de María. Ahí está. Vamos a meterle portraiture directamente, no está hecha la separación de frecuencia ni nada. Daros cuenta que esta fotografía la hice luego para imprimirla en un tipo de papel iridiscente con brillo, porque esta fotografía pertenece a una campaña de Navidad en la que la hice en un papel donde quería que fuera un papel como perlado. Entonces no me paré mucho en el tratamiento de la foto. Y después la licué. ¿Por qué? ¿Veis el licuado que le hace? Lo hice porque la corona era bastante grande y esta niña, una niña de 5 añitos, muy pequeñita, ¿vale? Y necesitaba que la corona fuese más pequeñita. Y ya, ahora viene lo interesante, porque hasta aquí llegamos todos. Lo interesante, ¿vale? Vamos a quitar. Ahí está. Bueno, pues es esta capa. Para mí esta capa es la más interesante de todo. Esta capa es una capa la cual anulo el color, ¿vale? Aquí está anulado. Y luego, si veis la textura que le ha proporcionado, es una textura que la hemos hecho con un pincel. Un pincel que aquí se ve mucho mejor, lo he dejado así para que lo veáis, de esponja.
Es como una esponja donde yo voy borrando un poco la cara de la niña sin pararme en nada, sino que quiero que se vea esa textura. ¿Por qué? Porque el papel donde realmente se pinta con lápices tiene ese grano, entonces debemos de provocar ese grano en la foto. Ahí está. ¿Vale? Entonces lo único que he hecho es potenciar, vamos a quitarlo todo para que veáis lo que he hecho. ¿Vale? Completamente he ido potenciando la parte de la niña que más me interesa. Una vez que tengo todo eso, ahora empiezo a dibujar. Esto lo hago muchísimo y así es como hice las vírgenes, ¿vale? A la hora de dibujar, ¿vale? Le metí el lápiz, un lápiz fino, normal, redondo, donde hice estos trazos. ¿Veis los trazos? Los trazos no tienen nada de... Es totalmente como si estuviera disfrutando dibujando con una libreta, un lápiz. Ahí está. Estos trazos que hay por aquí, ¿vale? ¿Veis? Aquí en la corona. Ahí también lo tenéis. No hay que dibujarlo todo, sino simplemente aportarle ese trazo que necesita la imagen, ¿vale? Ese lo hice con la herramienta de lápiz, que es esta, ¿vale? Cuando os hablaba de la herramienta esponja, si abrimos aquí los lápices, a ver, mira, me preguntáis, José del Valle me pregunta que dónde puede conseguir esos pinceles. José, como os he dicho, si queréis os lo voy a facilitar, porque cuando nosotros queremos, si tenemos unos pinceles que hemos creado y que nos gustan, esos pinceles nosotros podemos guardarlos, ¿vale? ¿Cómo se guardan esos pinceles? Pues cuando estamos aquí en esta bandeja, ¿vale? Vamos a cerrarlo. Yo voy a decir, bueno, pues todos estos pinceles desde aquí hasta aquí, nos vamos a estas preferencias y me va a decir qué quiero hacer con el pincel. Si quiero hacer un nuevo grupo de pinceles, si quiero guardarlo, pues lo voy a importar. Espera un momentito, me acabo de equivocar, lo voy a exportar, perdón. ¿Vale? Y le voy a llamar pincel. Yo me quedo en casa. Oh, perdón, vamos a unirlo un poquito. Esto me va a generar un archivo, ¿vale? Lo vamos a guardar en el escritorio. Ahí está. Vale, le damos a guardar. Y simplemente ya lo tengo yo en mi escritorio. A ver. Perdón, que es que con la doble pantalla no lo puedo, pero voy a enseñar aquí. Sí, aquí está, perdón. Aquí lo tenemos, ¿vale? Pues simplemente cuando yo os pase este archivo, lo único que tenéis que hacer es clicar 2 veces o importar, que es lo que yo he dado antes, y ya lo tenéis en vuestro ordenador. Simplemente es muy sencillo. Yo lo que hago cada vez que hay un pincel que me creo, por ejemplo, para Navidad, pues si hago una fotografía en la que han intervenido 3 pinceles, pues esos pinceles me lo meto en un grupo y digo, estos son los pinceles que he utilizado para tal foto, ¿vale? Es como cuando hacemos con los recursos. Cuando hago una campaña de Navidad o de comunión, siempre me dicen que cómo puedo llegar a elaborar tanto una fotografía. La forma de llegar a elaborar tanto una fotografía es teniendo muy claro y muy organizado los recursos. Yo me hago mi carpeta, pongo Comuniones 2020, me hago mi recurso y lo meto en la nube que se me va a sincronizar con mi Photoshop, ¿vale? A ver, aquí.
Un momentito, vamos a poner de nuevo aquí, en este icono, tengo mis recursos. Si abro los recursos, ¿vale? Veis que tengo PSD, pues aquí es donde yo guardo mis recursos de PNG, de textura, todo lo que necesito para esa campaña y ese tipo de fotografía. Pues lo mismo hacemos con los pinceles. Yo me creo mi pincel, vamos a crearnos, por ejemplo, uno para esta campaña y decimos, me voy a crear una carpeta, perdón, que nos quedamos sin espacio. Ay, ahí se ve mejor. Nos vamos a crear una carpeta, aquí dándole a este icono, que se llame, aquí está, que se llame online. Le damos OK, ¿vale? Y ya tenemos ahí esa carpeta donde hemos metido todos esos pinceles que hemos utilizado. Bueno, si no quiero todos esos pinceles, pues lo sacamos todo. Lo sacamos todo de ahí y le decimos simplemente que queremos un solo pincel. Abrimos, por ejemplo, este tipo de pincel y solamente este me lo llevo a mi carpeta online. Y aquí, cuando trabaje, sé que ahí voy a tener todos esos pinceles que me he preparado para trabajar esa fotografía. Porque, como os digo, siempre toco el pincel. Ahí está. Vale, este pincel que os decía de esponja, si nos vamos al maletín, lo tengo aquí, lo he sacado. ¿Vale? De hecho, aquí siempre te lo dice, proyección de pincel de esponja. ¿Vale? Si tocamos, nos vamos a la imagen. ¿Vale? Y ese es el pincel que he utilizado. Vamos a la capa. Ahí está. Bueno, ahora he de deciros que voy mucho más lenta porque estoy trabajando con la tableta que tiene el portátil. Pero cuando trabajo con mi tableta gráfica, que os la voy a enseñar, ¿vale? Pues esta es mi tableta gráfica donde veis que tengo aquí todos los botones, ¿vale? Y con mi lápiz es como yo hago este ejercicio. Entonces la precisión de la tableta es muchísimo más... Gracias, Oscar. Está aquí Oscar ayudando. Es muchísimo más buena que lo que es el dedito. Y otra cosa muy importante que os quiero decir es que tenemos que pensar dónde vamos a llevar esa fotografía luego, en qué tipo de papel. Yo, por ejemplo, utilizo este tipo de papel de Canson, ¿vale? Me lo he puesto aquí por si me preguntabais. Esta es lámina. Es un papel más artístico. Entonces, si esta fotografía que yo estoy interviniendo ahora con el pincel y con el lápiz tiene este tipo de gramaje, me la lleva una fotografía, un papel de 1000 puntos, no va a funcionar para nada. Esta fotografía solamente funcionará si la hacemos sobre un papel artístico con grano. De hecho, os he presentado aquí, mira, por ejemplo, una presentación, es que no sé si se va a ver bien, pero esta presentación es la que hacemos cuando tenemos que llevar una obra a calificar a FEFI. Entonces, esa obra la presentamos en un papel algodón y esta fotografía, al verla, sí parece una acuarela, porque está tratada desde el minuto cero, desde el papel, ¿vale? Bueno, la verdad que me llevaría todo el día aquí hablando con vosotros. Voy a aligerarme un poquito más porque ya veo que... a ver, deja un momentito. Vamos a seguir aquí. Vamos a echarle un poquito más hacia el lado. Vamos a la siguiente capa. La verdad que yo admiro mucho cuando Israel lo explica todo tan bien y tan rápido. A ver. Vale, ya le da el lápiz,
voy a darle un poquito de tono en azul, ¿vale? Una degradación por abajo, otro tono, esta capa que veis aquí es una capa que he hecho con la esponja en azul, un poquito degradado, ¿vale? En multiplicar para quitarle ese amarillo que tenía la foto. Tratamos ahora con curva, con mapa de degradado, con un poquito de loft, que es un color así rosita que yo le doy a la foto. Volvemos a darle ese azul porque quiero eliminar la camiseta de la niña. Le implanto una textura, ¿vale? Que esto es una textura que yo tengo guardada, que son pinceladas. Vamos a acercarla un poquito más. ¿Vale? ¿Veis la textura? Cómo incide en la fotografía. Y ya por último, a ver, vale, sí, por último el mapa de degradado, que es lo que da el color final. Entonces ahí tenemos el cambio de una fotografía, ¿vale? Que ha sido el pasar una fotografía de Navidad, de una niña de Navidad, ¿vale? Esta fotografía a algo más artístico. Si veis, han incidido dos pinceles simplemente, uno texturizador y otro marcador, que es como yo le digo al lápiz. Todas las fotografías que veáis de Navidad mía tienen ese lápiz, ese rayado, ¿vale? Vamos a ver ahora una virgen, ¿vale? Vamos a quitarla y vamos a abrir una virgen, ¿vale? Que eso sí me lo han pedido en la... Perdón. A ver. Aquí la tengo. Bueno, vais a ver que la fotografía de la Virgen, la original, no tiene nada que ver cómo ha quedado, ¿vale? Una fotografía con un toque de dos LED, un LED pequeñito por abajo y una luz fija desde arriba. ¿Por qué? Una luz desde arriba porque yo quería intensificar mucho esa cara de porcelana de la Virgen. Quería unas luces duras. Este trabajo, eso eran telas con alfileres que estaban directamente, teníamos la imagen de la fotografía original en un papelito, en un boceto, y queríamos estudiar directamente la posición, pero claro, es imposible, fijaros, de poner a la persona totalmente igual para que coincidan, porque a mí llegaron a decirme que si había recortado y pegado la cara de esa persona, y yo decía, no, esa persona totalmente está así con sus ropas y todo, ¿vale? Bueno, vamos a verlo rápido para pasar ahora un poquito más a las preguntas, porque sé que se me han quedado muchas cositas ahí detrás. A ver, un momentito. Vale, bueno, lo más importante era eliminar todo el tono de color de esa imagen. Y lo que hice es pasarla totalmente, quité el rojo y la pasé al verde. ¿Por qué? Porque sabemos, eso yo siempre lo tengo en la cabeza, de que todas las fotografías, todas las pinturas están desgastadas por el tiempo. Tienden siempre al verde y al amarillo, por ese paso del tiempo que tiene esa emulsión. Entonces, siempre cuando hago una pintura me fijo el tiempo que llevaba esa obra hecha y me voy a el desgaste de color que debería de tener, ¿vale? Luego, fijaros que lo que hacemos es licuarle, quitarle las cositas que realmente estorban ahí, esa sombrita, aclaran un poquito, ¿vale? Los blancos es muy importante para potenciar y levantar la imagen. ¿Cómo doy yo los blancos? Pues directamente yo no utilizo la técnica de, creo que se dice Dochenbach, no, yo directamente cojo un pincel, le añado blanco, lo difumino y siempre voy pinceladas a pinceladas. Que necesito oscurecer una zona, la pinto y es como si fuera, para mí, las capas de Photoshop son como si fueran capas del aceite del óleo. Voy pensando siempre en
Vale, voy a acercar un poquito porque esta imagen es más grande y es un poquito más... Vale, pero ahí tenéis que no tiene retoque de nada, ¿vale? Ni de piel, ni por ahora de nada. Vale. Vamos un poquito. Ahí está. Ya empiezo, he cogido 2 trozos de la imagen original. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí se ve mucho el corte de la camiseta, aquí, entonces le puse un trozo de la imagen original ahí para un poquito recortar la manga. Puse la imagen original encima, ¿vale? Con una opacidad muy bajita, ¿vale? Simplemente para ver que podía utilizar esto, lo que eran los ángeles. Y lo demás lo borré, pero cuidado, ¿cómo lo borré? Lo borré de la misma forma que borré a la niña. Lo borré con un pincel borrador, con una textura específica que hace que al borrar quede una trama encima de la imagen que estamos superponiendo. ¿Vale? Seguidamente le añadí un trozo más de la luna, ¿vale? Y ya tengo directamente la imagen lista para pintar. Ponemos una textura, ¿vale? Esta textura la utilizo muchísimo, de hecho no está borrada ni está nada, ¿vale? Es una textura que es la que me va a introducir la fotografía, ¿veis? A ver, esta textura, cuando yo mandé a calificar esta fotografía, me comentaron que si tú pones una textura en una fotografía no debes de eliminar en las pieles, porque si esa textura pertenece a toda la tela que contempla esa obra de arte, ¿tú cómo le vas a borrar la textura solamente a las partes de la cara? Sí, entonces muchas veces cuando veo compañeros que utilizan textura, se ve perfectamente el recorte de una textura. Entonces, cuando hacemos texturizar o utilizamos una textura, debemos ser conscientes el uso que tenemos, ¿vale? Sí, una textura puede servir para hacer lo que está haciendo aquí, texturizar toda una capa. Si la ponemos en blanco y negro no nos daría color. Hay texturas que si la difuminamos nos aporta color, ¿vale? Cada textura tiene una función, que eso sería otro... Vale, ya, voy a seguir con esto, que ya queda poquito, y comienzo con las preguntas, porque si no yo me llevaría aquí toda la tarde. A ver. Vale, bueno, pues aquí tenemos el resultado, esa imagen. Luego, cuando lo acoplo todo, me la llevo a una nueva capa y comienzo a pintarla ya más detenidamente y a introducir y mezclar toda esa... Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? La diferencia de una y de otra. A ver, voy a ver ahora un poquito de preguntas, ¿vale? Venga, voy a empezar desde abajo porque seguramente que soy... ¿Cómo hago para poner la trama? La trama simplemente le doy luz suave y le bajo la opacidad. Simplemente. El papel sí, el papel es Canson, concretamente Canson Infinity, ¿vale? Es un papel que, bueno, hay muchísimo, pero ahora como todo lo que es el algodón le da algo más pictoricismo al tema y más plasticidad a la foto. Eso lo aprendí yo muchísimo cuando yo soy auxiliar en FEFI, entonces cuando hace el esfuerzo de ir a que te califiquen, lo que quieres hacer es utilizar diferentes tipos de papel para que tu obra sea también diferente. Ahí buscamos también un poquito de potencial en la forma de presentar la fotografía. A ver, el plotter que tengo es el Canon 6400 de 12 tintas. La marca de la tableta que utilizo se llama, os lo voy a enseñar directamente en pantalla, que creo que la tengo aquí preparada, ¿vale? Para que veáis. A ver, aquí está.
esa es la tableta que yo utilizo, después de haber pasado por muchas. Tengo una pequeñita que es Wacom, pero realmente esta me encanta porque si veis, tiene aquí en los extremos, tiene para los atajos de teclado que son buenísimos. Y mira, ya que estamos aquí os voy a enseñar el tema de lo que os hablaba de los pinceles, ¿vale? Cada punta de pincel te va a proporcionar un efecto en la fotografía. A ver, sí, utilizo el ratón, no utilizo ratón, siempre tengo las tabletas. A ver, otras preguntitas. A ver, el tema de los precios de las obras. Daros cuenta que estas son mi forma de trabajar con los clientes día a día. Muchas veces me preguntan que si merece la pena pararnos tanto a trabajar en una fotografía para dársela a un cliente. Pues la verdad que digo que sí. Yo me llevo a lo mejor una hora, un momentito que es que vuelve a pasar el fumigador. Y yo siempre digo que me preparo una fotografía muchísimo durante una hora, pero luego como todo lo guardo por capa, imaginaros, en una campaña de Navidad que hacemos cerca de 200 niños, si realmente todos esos niños llevan ese tratamiento. ¿Por qué? Porque solamente introduzco la última capa y las demás me sirven, porque son pinceladas que van en el mismo sitio. Y bueno, si ya me paro a hablar de Navidad y comunión, yo soy muy esquemática a la hora de hacer fotografía y siempre siento el niño en el mismo sitio. Entonces, si hago una fotografía, por ejemplo, como la de la niña del reloj, todos los niños van sentados en la misma posición, eso me sirve para todos los niños. Vale. A ver. Bueno, ahora mismo voy a volver abajo porque son muchos desde arriba. En tu opinión, tamaño ideal para contemplar la fotografía. A ver, yo tengo dos formas de contemplar la fotografía. Me voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Porque me veo que me vaya a ver ahí. Voy a cambiar la escena. Ahí. A ver. Yo cuando trabajo una fotografía al cliente siempre le ofrecemos la fotografía comercial, ¿vale? Trabajamos dos campañas, una es Navidad y otra es comuniones. Durante todo el año trabajo solamente esas dos campañas, hacemos bebés y embarazos muy poquitos, pero lo hacemos. Pero el hecho de que no haga más bebés y, por ejemplo, más bodas, en ese sentido es porque quiero basarme tanto en la creatividad de mis campañas que utilizo el mayor tiempo posible de los meses del año para introducir esa fotografía. Porque sí os digo que cuando comenzamos una campaña hay que pararse a crearla. Si hace falta un mes para la producción y crear y montar escenario, os paráis, porque es lo que realmente luego os va a aportar más cuando trabajemos con el cliente. Pero tenemos otro tipo de fotografía que es exclusiva, que es la que sí le damos un tamaño grande, que son las fotografías, por ejemplo, que van enmarcadas en lienzos de 1,20 por 90. Esa fotografía solamente al cliente se le vende una y es la que ahora mismo tengo un proyecto que estoy haciendo en el que estoy intercediendo en la fotografía directamente sobre ella con pintura. ¿Por qué? Porque creo que si yo quiero, ese es el paso que quiero dar un poco más, que si yo quiero que el cliente se lleve una fotografía artística, yo creo que una obra de arte no se puede reproducir dos veces. Una fotografía es como un grabado, podemos reproducirla cuantas veces queramos, pero una pintura no es un arte efímero, pero sí es un arte que no se hace dos veces igual. Entonces yo creo que si yo logro hacer una fotografía para mi cliente en un buen tamaño, impresa en lienzo, en un bastidor, y encima de todo la incido y la pinto, esa fotografía la puedo valorar más y ese cliente puede decir que tiene en su casa realmente una obra de arte. Hasta ese punto quiero llegar, pero ahora mismo estoy poquito a poco intentando educar a todo el cliente que entra por la puerta
y ve que la fotografía ha cambiado y está cambiando y debemos de cambiar, compañeros. A ver, Ana, ¿cómo harías un efecto de muy aguado tipo acuarela? ¿Qué pincel y qué opacidad o cómo lo haría? En el paquete que os voy a enseñar de acuarela, ahí hay miles de pinceles de acuarela, pero sí es verdad que tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que bajarle la transparencia y hay que quitarle ruido. ¿Por qué? Porque la acuarela es algo muy diluido, muy transparente, entonces hay que trabajar con más capas. Y también hay una herramienta que no he explicado, que es la del dedo, ¿vale? Que es como cuando nosotros hacemos carboncillo y le damos con el dedo para difuminar. Esa también la uso mucho cuando quiero mezclar dos colores. ¿La Navidad en qué tamaño es la entrega? Bueno, pues yo hago como todo el mundo, como es un trabajo más comercial, pues hacemos paquetitos y le damos a los clientes la opción de un paquetito. Cuando más especial entregamos el trabajo es cuando hacemos un trabajo más elaborado, un trabajo de embarazo, un trabajo de bebé, un trabajo que quiere ser un poquito más especial. ¿Por qué? Porque el cliente también tiene que saber que hay dos trabajos. Nosotros somos un equipo aquí en el estudio. Yo no trabajo sola, está mi compañera Eva, tenemos una estilista, tenemos en Navidad somos 4 personas. Entonces, cuando es un trabajo comercial muy rápido, la entrega es muy rápida, no es tan elaborada. Pero cuando es un trabajo que es una sesión de un día entero con una familia, pues esa sesión se le entrega mucho más fácil. Lo que habéis visto que os he enseñado, esos son fotografías, no son para clientes, son fotografías preparadas para FEFI, para calificaciones. Que tenía un vídeo preparado porque también me habéis preguntado mucho en qué consiste ese tipo de calificaciones que hay aquí en España y por qué es tan interesante para la evolución de un fotógrafo. Y tengo un vídeo donde podéis ver cómo los jueces miran con lupa la fotografía y cómo la valoran. Entonces, si queréis, lo podría poner y terminar la charla con este vídeo, porque ya llevamos 1 horita y media y me van a regañar. Si queréis lo ponemos y todo el mundo a través de mensajes de Facebook y de Instagram me podéis contactar, preguntarme lo que queráis, que en estos días así que os puedo decir que tengo tiempo para todo. Vale, muchas gracias a vosotros por estar ahí y sobre todo el mensaje que os quiero dar es que, compañeros, que seamos una familia, que nos apoyemos todos, que esto no es una lucha, simplemente hay que ser muy creativo, sacar lo mejor de cada uno, ¿vale? Y para mí os voy a poner este vídeo porque esa ha sido la herramienta de poder tener una familia donde apoyarme y donde que si tengo alguna preguntita no tener que recurrir a Google o Alexa o, o a la Siri, ¿vale? Venga, voy a poner el vídeo y ya terminamos. Cuando termine os doy un besito muy grande a todos y espero que os haya gustado. Vamos a ello. A ver...